Hoy tenemos invitado, tenemos a Lucas Pedula, periodista de la revista Mu, integrante de Nietes. Le vamos a dar la bienvenida para hoy conversar un poquito, ¿no?, sobre las sensaciones que nos dejó la marcha. Lucas, ¿cómo estás? Bien, bien, contento después de la marcha de ayer. Gracias por la Bienvenido. invitación también. Te Bienvenido. revitaliza, yo siempre digo cuando Sí. vas, te revitaliza volver de las marchas, estar como con compañeros, ¿no? Yo también siento que la marcha de ayer fue como un poco también una respuesta, ¿no?, como al gobierno, ¿no? Un poco de una crítica, creo que además, ¿no?, de renovar este compromiso por la memoria, verdad y justicia, como una crítica al gobierno, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes. Sí, hoy escuchaba que algunas personas le agradecían a Milei, porque si gracias al discurso del gobierno pudimos salir todos los que salimos a la calle enojados o lo que sea, más allá de lo que se conmemora todos los 24 de marzo, que es una marcha distinta, que es una marcha linda porque se junta la familia, nos vemos todos. Que algunas personas le agradecían a Milei porque mirá lo que lograste, ¿no? Que estemos todos en la calle, más allá de que era un año especial, ¿no? Por los 50 años. Totalmente. Quiero repasar primero, antes de conversar un poquito con Lucas, repasar primero el operativo, ¿no?, de seguridad, que tenemos algunos tweets de gente que comentaba, ¿no?, qué fue lo que pasó. Yo a mí particularmente me pasó que cuando quería como entrar a la plaza, más allá de que había como mucha gente, había mucha que salía de la plaza, entonces como que nos chocábamos, o sea, todo lo que era Chacabuco, Perú, Piedras, todas esas calles estaban valladas con vallas, ¿no? Estaba todo tapado, o sea, la gente no podía salir, que normalmente, y otra cosa que me pasó, cuando llegué a 11, la estación del subterráneo de la línea A estaba también cerrada, supuestamente por cuestiones de seguridad. Entonces todos los que llegábamos en ese momento nos teníamos que ir caminando, básicamente, porque estaba cerrada la línea, supuestamente porque había mucha gente. ¿En qué horario fuiste? Y yo habré llegado a 11 más o menos a las 2 de la tarde. Ah, sí, más o menos. Tenemos, a ver, para repasar. Bueno, acá Marina Velati dice: ¿quién fue el criminal que nos valló todas las salidas de la plaza? A mí me pasó esto. Cuando queríamos entrar, la gente salía y yo preguntaba: ¿por qué salen por acá? O sea, ¿por qué no están como desconcentrando por las calles aledañas, por las diagonales, ¿no? Me pareció como muy, muy loco. Sergio Chousa: la única mancha del día fueron esas varias cuadras bloqueadas con vallas que generaron un embudo en la desconcentración de una plaza que tenía miles y miles de personas. Bueno, tremendo. No causó una tragedia de milagro, dice Sergio. De hecho, reprimieron. Eso, sí. Gasearon, hubo 5 minutos ahí de tensión porque se cayó una valla a la altura del Cabildo. Gasearon a la gente que estaba ahí, entre ellos mis padres, que estaban ahí manifestándose como van todos los 24, en otro plano, en otro mood completamente distinto. Y fue una provocación también eso. Ahí estuvo muy bien la gente también en parar un poco los trapos, porque la cana está sacada. Y buscan eso, buscan que la gente se termine enojando. Y que una marcha es completamente pacífica, muy multitudinaria, termine opacada por una provocación de ellos. Digo, fue la propia gente la que paró, porque estás reprimiendo un 24 de marzo, digo, la cuestión simbólica no está al pasar. Y no pasó mayores gracias a la autoorganización de la propia gente, que también se acopló a desconcentrar como pudo, con estos embudos que vos describías, con completa calma. Tremendo. Sí, cuando nosotros llegamos nos encontramos con Lucas y nos dice esto, como nunca en la vida estaba vallado el Cabildo. O sea, había vallas donde nunca lo habíamos visto. Jamás. De hecho, las líneas del subterráneo, yo siempre digo, en general hasta Congreso obviamente no llegan porque Congreso queda dentro del vallado. Entonces, bueno, tiene lógica. El tema es que ahora ni siquiera funcionaba la línea. Piedras, o sea, terminamos todos caminando, éramos una multitud, era tremendo. Yo siempre digo como que lo mido. O sea, la multitud, la magnitud de las marchas, las mido siempre por el transporte público, ¿viste? O sea, ya me doy cuenta en el tren, en los colectivos, ya me doy cuenta cómo viene la mano de si va a ser multitudinario o no. Bueno, un último tuit, una de las marchas más masivas a las que fui,
Fue increíble. Ahora lo del vallado que causó amontonamientos porque la gente quería salir por los laterales y se los encontraba cercados, no terminó una tragedia de pedo. ¿Qué carajo buscaban? Dice otra de las usuarias de Twitter. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial. Ahora vamos a conversar con Lucas, ¿no? Sobre, bueno, lo que pasó con tu tío, con tu abuelo. Antes los quiero invitar a suscribirse, ¿sí? Al canal de YouTube en Primera Generación Stream. Bueno, nada, por las dudas igual le recuerdo a la audiencia, porque me deben estar pensando dónde están Cami, dónde está Alan. Esto es Veníamos Bien, ¿no? Literal. Normalmente veníamos bien y pasaron cosas. Bueno, Cami y Alan están hoy abocados a una entrevista con Daniel Haddad, que está visitando hoy la universidad, así que con suerte los tendremos dentro de un ratito, pero bueno, nosotros vamos a conversar acá con nuestro invitado, con Lucas. Bueno, Lucas, primero bienvenido. Gracias. Nada, queríamos primero como contarle un poco a la gente qué es lo que pasó, ¿no? Con tu tío, con tu abuelo, en qué año fue, qué nos podés contar sobre el caso. Bueno, el secuestro de mi tío y de mi abuelo ocurrió el 23 de agosto de 1977. En Isidro Casanova, acá muy cerquita, a unas 20 cuadras de acá de la universidad. Entró una patota a casa y se llevó a mi tío, Juan Carlos White, y a mi abuelo, Juan Jorge White. Que mi abuelo no llegó a entrar a la casa, y a mi tío sí estaba en cuero, y siempre los relatos tanto de mi abuela como de mi mamá era la visión de personas llevándoselo encapuchado a mi tío. A mi abuelo no lo vieron más, a mi tío la última vez que lo vieron fue en esa escena, y desde ese momento son 2 de los 30.000 desaparecidos que hubo en este país. ¿Qué pasó con ellos? Dónde estuvieron y demás es parte de una reconstrucción también que todavía estamos haciendo, que esto es importante también decirlo. Ayer una de las cosas que más me impresionaba de la marcha fue lo efectivo que fue la campaña del Digan Dónde Están, porque de repente había mucha gente con fotos de personas desaparecidas y en muchos casos que ni siquiera eran sus familiares, pero es importante pensar que en todos los barrios, en todas las localidades, en todas las fábricas, en todos los clubes hay gente que ya no están, ¿no? Y que tampoco se sabe qué es lo que ocurrieron con ellos, con ellas, con ellos, y en muchos casos con sus hijos o sus hijas. En el caso de mi tío y de mi abuelo, nosotros siempre tuvimos como una hipótesis de que podrían haber estado en la Brigada de San Justo, que hoy sigue funcionando como una comisaría, con una plaquita, ¿sí? Pero sigue funcionando como una comisaría, y fue parte del llamado Circuito Camps, que eran todas las comisarías o los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de Ramón Camps, que era el jefe de la bonaerense en tiempos de dictadura. ¿Qué pasó luego? Es algo que todavía al día de hoy no sabemos con certeza, y que forma parte también de la complejidad y de la aberración a los que nos lleva a pensar todo lo que ocurrió en esos años de dictadura, porque hay que pensar que un delito de desaparición forzada se sigue cometiendo todos los días. Claro, eso, ¿no? Cuando pasa tanto tiempo que vos no sabés dónde está la persona, el delito sigue sucediendo. Eso quiere decir. Sí. Sigue sucediendo. Hace 2 semanas nos conmovimos con el hallazgo del equipo de antropología forense de las personas encontradas en el campo de concentración La Perla, ¿no? Allí en Córdoba, y que fue como, por lo menos es una explicación para esa familia, por lo menos es un hallazgo, y aparte de las características que se dan, algunos capaz los reconocieron por la medallita, y el caso de unas hermanas que encontraron un diente y que no se sabe a cuál de las 2 mellizas es. Entonces son historias que al día de hoy siguen repercutiendo, no solamente en nuestro presente, insisto, porque no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó, o si llegamos a encontrar los cuerpos, como en el caso de los familiares en Córdoba, empieza otra etapa de reconstrucción de qué pasó y de pedido de justicia, pero sobre todo hay algo que permaneció impune
desde el 76 a la fecha, que es el programa económico, ¿no? El plan económico de miseria planificada, que muy bien denunció el periodista Rodolfo Walsh, de quien hoy se cumplen 49 años de su desaparición forzada, cuando iba a entregar la carta abierta de un escritor de la Junta Militar. Ese modelo de miseria planificada es el que seguimos padeciendo hoy con la gestión de este gobierno. Lucas, hace un par de años, creo que 2023, habías posteado, un poco contando lo que había pasado con tu tío y con tu abuelo, y en el final, como del mensaje previo a las elecciones, decías como, no voten a Milei. ¿Qué sentís hoy? ¿Qué significa hoy militar la memoria? ¿Qué te pasa cuando ves el planteo del gobierno de la historia completa, de dudando de la cifra? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué reflexión haces? Yo veo el video que sacaron ayer y pienso que también si eso es todo lo que tienen, me parece que están en una de mucha debilidad. Porque viste que se rumoreó, hubo un run de una posibilidad de indultos que iban a anunciar ayer u hoy, lo cual creo que hubiera sido un error también estratégico de ellos en este momento de crisis que están atravesando, pero todo se puede esperar, como así de repente Menem un día también salió con los indultos y hubo que luchar muchísimo para que eso se tire abajo. No creo que estemos en un mal momento, me parece. Hoy por primera vez en una escuela en Liniers, por ejemplo, se hizo un acto referido al 24 de marzo. Yo todos los jueves voy a las rondas que las Madres de Plaza de Mayo hacen desde abril del 77. Hoy va a ser la ronda 2502 que las madres están haciendo alrededor de la pirámide de Mayo, todos los jueves a las 15:30 horas. Y todos los jueves van colegios, primarias, secundarias, pero muchos chicos también. Entonces creo que hay algo de la militancia, de esa memoria, que es anclarla permanentemente en el presente. Porque si no te queda la fotito en blanco y negro de algo que a los pibes de hoy les queda muy viejo. Claro. Les queda algo. Son chicos que hoy, los que están egresando, pensemos, de un secundario, ni siquiera vivieron el 2001. O sea, son chicos que hay que explicarles qué fue el 2001 en este país, qué fue que un presidente se vaya, renuncie en el medio de un estado de sitio y se vaya en helicóptero. Imagínate lo que hay que pensar y a lo que hay que remontarse para explicar que hubo gente que torturó embarazadas, en este país. Y creo que hay una generación que es la nuestra, que aprendió muchísimo de las madres, de las abuelas, de los nietos restituidos, de los hijos, de los sobrevivientes también, porque hay que pensar que si hay represores, más de 1.200 represores condenados, es porque hubo muchísimos sobrevivientes que pusieron el cuerpo durante los años de desierto que significaron los 90 en términos de impunidad, donde no era la plaza llena de ayer, los 24 de los 90, era otra cosa muy distinta que se fue construyendo, y ellos fueron fundamental con los juicios de la verdad antes de los 2000 y después con la restitución de los juicios, en poder ir nombrando a muchos de nuestros familiares en aquellos juicios. Y de repente ver que haya chicos que vean que hay otra generación a que les falta un tío, a que les falta un abuelo, a que les falta un primo, decís, lográs empatizar mucho más, ¿no? Porque ¿Crees que está eso en los pibes, en las pibas? Sí, está. ¿Sí? Sí, yo lo veo en mis hijos que son chiquitos, que tienen 5 y 10, y ayer mi nene nos decía, claro, cuando estábamos yendo de la plaza, claro, toda esta gente está buscando a los que se llevaron, nos dijo, ¿viste? Claro. A los que se llevaron presos, nos dijo. Nosotros dijimos, sí, le digo, muchos son familiares y muchos son como nosotros, que no somos familiares, pero igualmente estamos pidiendo lo mismo. Y viste, como que iba cayendo, y en un momento me dijo, ¿y qué pasó con los que sí volvieron? Y le digo, bueno, los que sí volvieron pudieron contar lo que le hacían. Y viste, como que se quedaba... ahí está. Se quedaba pensando, y mi nena más grande también, y me parece que lo copado de ir todos los años a la plaza
es que vemos cada vez más familias. Más Y familias, esto que vos decís, es lo las más nuevas lindo. generaciones. Hay un montón de chicos. Y ves, porque el otro día lo que hablaban acá los chicos de Sin Romper Nada, decía Angie, muchas veces hay gente, a mí me pasaba con mis papás, que dicen, no, yo a una marcha no voy porque no sabes lo que puede pasar. Porque... Y el 24 de marzo es algo diferente. Ujú. Donde ves gente que no ves en otras marchas. Porque quizá los que vamos a otras marchas, no sé, como que es una cosa distinta el 24 de marzo. Y es esto, es grandes chicos, había muchas familias que iban temprano para no estar evitar en el en embudo. el tumulto. Justamente. Y muchos otros que quedaron con los chiquititos, con los cochecitos en el medio Total. del bardo. Pero digo, siento que es algo muy de todos, ¿no? Lo que me pasa a mí es que, digo, como siento que cada vez es como más una marcha pareciera de la oposición. Tal vez uno espera como que haya un acto oficial, digo, un acto por parte del gobierno, el celebrar la democracia, ¿no? Y como que ayer sentí que tal vez éramos solo nosotros, o sea, la oposición estaba como, no sé, encarando, ¿no? Encabezando esa marcha y nosotros, los ciudadanos a pie, la gente desencolumnada política, sindicalmente, como ahí presentes en la plaza, como vos decís, porque es algo que nos une a todos. Evidentemente al gobierno no le pasó lo mismo, ¿no? O sea, no hubo un acto oficial, la única respuesta, el único mensaje con motivo de los 50 años fue este video pidiendo como la historia completa. Yo me acuerdo que tenía una profe en el secundario que ella siempre cuando tenía este temario, ¿no? Era como reivindicar la teoría de los dos demonios, Ujú. ¿no? Bueno, siempre surgían los debates y demás en el aula. No sé, no les pasa que por ahí a veces eso como que se está perdiendo. Pero, yo que por eso te digo que creo que es un buen momento para hablar con esas nuevas generaciones. Creo que lo Milei, a mí me gusta llamarlo así, ¿no? Porque no es Milei o Villarruel, sino que es lo Milei, digo, porque en mucha gente habita algo, Sí, ¿no? tal cual. Mileiesco, Villarruelesco, entonces que hay que pensar y hay que debatir. Y creo que vino a cachetear un montón de cosas, un montón de estructuras, la representatividad en términos políticos, en términos sindicales, y dentro del movimiento de derechos humanos tocó alguna fibra de cosas que pensamos que no se iban a discutir nunca más. Claro. Mirá vos. Y es un error pensar eso. Digo, porque es un error también pensar que hay una generación que se crió con los juicios, que pensando que de alguna forma viendo la institucionalización de esa lucha. Cuando acá hubo, por eso traía la experiencia de los 90, 10 años donde de repente vos ibas a denunciar un 24 de marzo, pero tenías a Videla corriendo en Barrio Norte. O Astiz declarando en una revista que era la persona mejor capacitada en el país para asesinar a una persona o a un periodista. Entonces, esos fueron los Claro. 90, ¿no? Y veníamos del cierre de los 80, donde más allá de los juicios hubo levantamientos, milicos, donde de repente hubo un gobierno que tuvo que salir a votar las leyes de punto final y de obediencia debida. Entonces, todo fue una lenta construcción, con mucha paciencia, sobre todo. Y ni hablar que en la restitución de los juicios desapareció a Jorge Julio López, de quien este año se van a cumplir 20 años. Todavía no sabemos qué pasó con él cuando se dio en el día de los alegatos contra Miguel Echecolás. Entonces, yo creo que todo lo que viene a cachetear este momento hay que tomarlo por la positiva, digo, con la alegría de ayer, porque ayer hubo memoria, verdad, justicia, pero no hubo esa cosa apesumbrada o aletargada, sino que hubo mucha alegría. Lo veías en las infancias, Sí, tal cual. eso, en tu hijo, Sí. que estaban ayer. Entonces, hay que tomar el discurso y decir, nosotros también queremos la memoria completa, porque yo todavía no sé dónde está mi tío, dónde Claro. está mi abuelo, Tal cual. qué pasó, dónde están los 300 nietos que todavía falta restituir, todos los represores que quedan sin condenar, porque hubo 800 centros clandestinos en este país y hay 1.200 represores condenados. Entonces no me dan las cuentas. Claro. Es como si la ESMA hubiera funcionado solamente con 2 personas. Digo, no pasó eso. Entonces, volver a pensar esto con la privada me parece que es un momento espectacular.
para hacerlo. Y no hay que tenerle miedo a discutir, porque creo que también hay una encerrona en la que estamos en términos de comunicación con las redes sociales, sobre todo, donde vos subís un posteo el 24 de marzo y abajo te van a saltar 20 trolls distintos, donde vas a pensar que todo el mundo piensa así. Claro. Y lo único que estás viendo es gente interviniendo en tu propia burbuja, ¿no? En tu propia burbuja, en tu propio algoritmo. Entonces, salir de eso, no te vas a dar cuenta de que no solamente puede haber un troll de carne y hueso, no digo que no lo haya, pero en la conversación con el otro me parece que hay un punto de contacto, que es lo que vimos ayer también en la plaza. Ayer había mucho pueblo. Había mucha gente que fue por primera vez a un 24 de marzo, con lo que implica ir a una marcha así de masiva, así de masiva, también, ¿no? pero en este contexto, donde vos no esperás que te gaseen y te gasean 5 minutos, pero te gasearon, en un contexto donde vos ves cómo este gobierno todos los miércoles reprime a jubilados y a personas con discapacidad. Entonces, salir a movilizarse igualmente, hoy, o poner el cuerpo, es todo hoy un desafío. Y creo que ayer fue una imagen desafiante también. Desafiante y también prometedora respecto de, mirá lo que podemos hacer juntos y juntas. Si nos ponemos de acuerdo en 3 o 4 cuestiones más o menos programáticas, me parece. Que es un salto de calidad que creo que logró demostrar el movimiento de derechos humanos, que venía con sus divisiones también. Pero que no dejaba de mostrar una plaza llena nunca. Ayer no solamente mostró una plaza llena, con mucha gente marchando por primera vez, sino también bajo un signo de unidad, que es importante. ¿Divisiones? ¿Por qué decís divisiones? Y sí, venían divididos. también... Ayer de repente, pero vos ayer me pareció muy interesante el fragmento del discurso de Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel de la Paz, donde fue desde Cristina Libre hasta Justicia por Luciana Arruga. Digo, en 2 oraciones. Digo, y antes vos eso los tenías en dos actos distintos. Pasó, ocurrió. Digo, la desaparición de Jorge Julio López también fue un parteaguas dentro del movimiento. Digo, y hasta el año pasado también hubo cuestiones en alguna coma o en algún punto dentro del comunicado. Pero ojo, esto desde el punto de vista del movimiento. Yo creo que hay mucha gente que iba a la plaza y ni se daba cuenta que había 2 actos. Porque esto, lo que a vos te pasaba ayer, que querías, más allá de lo del embudo y del operativo y las vallas, de que vos querías entrar, pero había mucha gente que estaba saliendo, pasa siempre. Es como el 24 la plaza se convierte en un cauce, movimiento constante, en un río de gente constante, donde lo único que hacía la cosa de tener 2 actos era que la marcha arrancaba a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde seguía entrando y saliendo gente, que fue también lo que pasó ayer. De hecho hubo gente hasta tarde el día previo, ¿no? La vigilia. Tremendo la cantidad de gente que hubo. Un montón. Sí, obvio, yo creo que también tiene que haber como un consenso, ¿no? Como algo en lo que todos nos ponemos de acuerdo, más allá de las diferencias, sobre todo como remarcás vos en este contexto, en el que también uno a veces, no sé, me pasaba a mí mucho de pensar, entiendo que el voto, bueno, es lo que elige la mayoría y demás, es democrático, es un derecho que tenemos, pero también me pasaba mucho que yo pensaba, hay un 30% de personas, antes de que gane Milei, digo, ¿no? Hay un 30% de personas que piensa que no fueron 30.000. Yo ahí no creo que todo el mundo sea negacionista. Porque lo vi en la calle también. Nosotros desde MU, desde La Vaca, cuando cubrimos las elecciones y cuando estábamos cubriendo la calle en el búnker de Milei, vos ahí de repente veías la complejidad que no tuviste que no tuvimos en cuenta y que a muchos capaz les sorprendió en ese momento, de que veías bancando este gobierno a un obrero metalúrgico, a una ama de casa, a una empleada de casas particulares, a una egresada de la universidad pública o a un trabajador de Rappi o a un jubilado. Digo, fíjate esas 6 subjetividades ahí votando eso. Esas 6 no creo que piensen así, porque también te lo dicen. Digo, no, el tema de derechos humanos, digo, acá hubo una dictadura, hay un consenso, hay un nunca más. Sin ir más lejos, ayer no me puse a hablar, pero cuánta gente de la que fue ayer también lo habrá votado. Tal cual. Yo pensaba eso también. Porque lo veías en la marcha del orgullo, también está.
Digo, y es tu vecino, y es el que está a la vuelta de tu casa. Por eso digo de salir de las burbujas y de la importancia de hablar con la otra persona. Es un buen momento. Sí, va a haber un núcleo de gente que te discuta la cifra, que te discuta que no hubo centros clandestinos y que te discuta que los represores fueron buenos padres. Van a estar. Pero no creo que toda la persona que apoye este gobierno, que quizás fue por una cuestión económica, urgido por un cambio y que uno puede llegar a entenderlo o dimensionarlo, apoye el golpe de Estado. Lucas, ¿qué le respondo a la persona que me discute la cifra? Respondele que es una cifra en permanente construcción, pero que hoy, y es interesante esto, que hoy se cumplen, como decía, 49 años de la desaparición de Walsh, y Walsh en su carta abierta ya te hablaba de 15.000 desaparecidos, a un año del golpe. A un año del golpe. Te hablaba de 7.000 u 8.000 presentaciones de habeas corpus, pero te hablaba de 15.000 desaparecidos. Hay gente que todavía no denunció y que no se animó, que no pudo denunciar la desaparición de su familiar. Después, ni que hablar que tenés los documentos desclasificados de la CIA donde te hablan de al 77-78, 22.000 personas desaparecidas. Con lo cual, pensando que hay mucha gente que todavía no denunció, el término, la noción de los 30.000, yo creo que hasta se queda corta para dimensionar todo el horror que sufrimos como pueblo, como familiares y demás. Así que con esos dos datos ya, si no querés quererla a Rodolfo Walsh porque militaba en Montoneros, porque escribió Operación Masacre, te creo. Ahora, si no le crees a la CIA tampoco, que te hablaba de 22.000, y bueno, digo, ahí discutamos entonces qué es para vos la verdad. Pero si te vas a agarrar de la cifra pensando que con eso vas a desmontar toda una lucha y toda una construcción que lleva ya 50 años, no es por ahí. Total. Bueno, no hace mucho estuvo de hecho como parte del gobierno en, ¿qué fue? Villa Celina, ¿no? Como con un pasacalle en campaña, ¿fue en campaña electoral? No recuerdo bien. Sí, fue en campaña, me parece, ¿no? La del año pasado. Llegaron 2 minutos y se fueron. Sí. Banalizando con las camperas esas que yo digo parecían de egresados. Sí. Con la misma tipografía del Nunca Más. Total. Ahí fue cuando apareció eso. Banalizando, ¿no? Toda esta lucha. También, ¿no? Como, no sé, a veces me cuesta un poco como ponerme, salir de la burbuja, como decís vos, y ponerme a conversar con alguien que cree que fue una guerra de ambos lados. No sé cómo afrontar la situación a veces. Sí, bueno, y a veces, perdón, sí. Antes vos decías esto de vos publicás algo y ya sabés lo que te va a venir. Y muchas veces uno se autorreprime, decís, ay, no tengo ganas de empezar, que me digan algo, tener que contestar, como que... Walsh lo dice en el comienzo de la carta, digo, ustedes derrocaron a un gobierno del que formaban parte y a cuyo desprestigio contribuyeron con su política represiva, dijo. Lo dice bien clarito. Y después, y esto salió a la luz en las primeras audiencias del juicio de las juntas en 1985, que los grupos guerrilleros, que era el otro a que toda la referencia represiva se apoyaba para buscar aniquilar, ya estaba prácticamente diezmada a fines del 75. Digo, esto es importante remarcarlo. Digo, el terrorismo de Estado empezó antes. Digo, y tenés todas las acciones de la AAA, de la CNU, el Operativo Independencia, etcétera. Fue como la antesala al proyecto sistemático que después se consolidó con el genocidio. Y después, si vos ves que la mayoría de los desaparecidos o de las víctimas eran trabajadores, claro, vos decís, eso, tal cual, cuando empiezan a contar las historias, que no tenían nada que ver en nada, que no eran... mismo la nieta, que ayer el gobierno se vanagloriaba de rescatar en su testimonio desde la memoria completa, todo lo que cuenta esa chica, ella es una sobreviviente de todo ese horror, y te lo cuenta. Dice, yo nací en la ESMA, porque a mi vieja la secuestraron, y mi padre adoptivo no fue a denunciar, en teoría, porque lo iban a matar. Digo, bueno, está contando el horror de la dictadura. Sí, total. Estamos hablando de Miriam Fernández, la nieta 127
recuperada una de las protagonistas del video, de la pieza audiovisual que difundió el gobierno, ¿sí? La Casa Rosada. Y sí, totalmente, yo un poco creo que ella, de hecho, como que transmite un poco el discurso de los apropiadores, ¿no? Yo le decía a Agus antes del programa, en un momento ella dice como cuando yo iba a los juicios, todo el mundo me decía como tu apropiador, se refería a mi papá, decía como tu apropiador, y ella pedía delante de ella que a ella le dijeran, es tu papá, ¿no? Como esta idea de madre no es la biológica, sino la que te cría, ¿no? Es tremendo como ponerse en la piel de los recuperados, de las recuperadas. Es tremendo. Sí, descubrir que tu vida era completamente opuesta a lo que te habían mostrado hasta la edad que tenemos que te algún enterás, pedacito, ¿no? Ahora pasamos algún pedacito de... Ese sos vos, ¿no? ¿Ese sos vos? Del video del gobierno. Ahí está, Lucas. Sí, la primera vez que fui ¿A a qué la hora fuiste? ronda... Esto es de la ronda. Una ronda con la remera de Nietes. Bien. ¿Qué onda esta agrupación? Nietes. Ahí está lo de el video. No sé si lo vemos o como quieran. Ahora lo pasamos. Cuéntalo. Mientras nos contás Nietes es un organismo de derechos humanos conformado por esta generación. Nietos, nietas, sobrinos, primos, primas, de personas desaparecidas y sobrevivientes también. Yo tengo 35 años y soy de los más grandes, digo, claro. Imagínate, y las compañeras más jóvenes tienen 17, 18, digo, por eso apunto a esa generación. Bien. A las que ellas también pueden interpelar desde su secundaria, ¿no? Y es muy importante porque también nos reconocemos en este organismo personas que venimos de historias similares, pero de construcciones muy distintas, porque tenés familias que vienen de una historia de militancia con sus abuelas, con sus madres, con sus padres y demás. Otras compañeras que capaz nunca habían denunciado, que son las primeras que rompen un poco esa complejidad que habita en las familias que sobrevivieron al genocidio, compañeros que encontraron los restos de sus familiares y quienes no, personas que tuvieron juicios donde pudieron juzgar a los represores de sus familiares y quienes no. Entonces, en esa construcción y en esa amalgama nos vamos reencontrando en una identidad y nos vamos ubicando también en una afiliación histórica con mucho respeto de quienes nos anteceden y de quienes nos enseñaron todo en esta lucha. Qué importante que estén presentes los pibes, las pibas, ¿no? Y va a ser algo que no pare, porque van a venir bisnietes, van a venir claro. Bueno, ayer decían, madres y abuelas decían, ¿no? Como quedamos 2 o 3, pero la lucha sigue. Sí, ¿no? 2 madres y 3 abuelas, decían ayer. Sí. O 3 madres y 2 abuelas. Sí, y no sé puntualmente cuántas son, cuántas llegan. Sí, en la ronda de todos los jueves, vos ves Madres Línea Fundadora, la que va es Elia Espen, que fue la que primera ayer habló en el discurso. Después también quien va cuando se hace en la Marcha de la Resistencia es Tati Almeida, también de Madre Línea Fundadora. Quien va a los jueves también es Pina de Fiore, de Asociación Madre de Plaza de Mayo, con Carmen Arias, que es la presidenta de Madres, pero ella no es madre, es hermana, es otra generación. Claro. Entonces vos ahí tenés madres, hermanas, que también es muy importante para todo ese legado de memoria, verdad y justicia, y quedan poquitas. Digo, sí, se nos fue Mirta Baravalle, se nos fue Nora Cortiñas, ya se nos fue Eve. Está Estela, también está Buscarita, Roba por abuelas, pero quedan pocas, están grandes. Por eso es importante. Por eso es importante que sigamos hablando, ¿no? Que sigamos estando. Tenemos por ahí el videito. ¿Esa es tu mamá? Esa es mi madre. Ella es. Con la foto de tu abuelo y tu tío. Su papá y su hermano. ¿Cuántos años tenía tu tío? Mi tío tenía 19. 19 años cuando lo desaparecieron. Es tremendo. Ahí tenemos el video. A ver, ahora sí. Un poquito para los que no vieron. Gracias, chicas. Mi nombre es Miriam Fernández, soy nieta restituida.
la número 127. Recuperé mi identidad en el 2017. Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. Hubieron muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon. La sociedad creyó un relato que no fue Para real, mí es raro, que no fue hasta el completo. plano, ¿no? Entonces yo creo El que lugar que la historia me eligieron. puso en un camino de estar de un lado y del otro. Entonces, de conocer una historia y de conocer la otra, entonces, bueno, voy para que se cuente la historia completa. El video, creo que Argentino del Valle de la Rabure, era mi padre. Creo que el video dura 1 hora y cuarto, el testimonio de ella son 40, 50 minutos y después la Rabure es el resto. Son ellos dos solos, ¿no? ¿O hay más testimonios? Yo vi ellos dos Ellos solos. dos. Ah, sí, yo también, no lo vi completo. Por el Ejército Revolucionario del Pueblo. Me Y parece esa un plomazo noche, también así como Sí. hubo heridos, también ellos, hubo digo, muertos. como- hubo No, dos y aparte Como porque... pieza audiovisual, digo. El capitán Sí, García, eso pienso. Y los planos rarísimos, está todo raro. No, y aparte porque ellos mismos dicen que está destinado como a las nuevas generaciones y 1 hora y pico no te lo ve nadie. no te lo van a ver. No. Bueno, ahí Sí, estaba. yo creo que es una... Pero bueno, está bien. No, si tienen ganas de hacerlo. Está, está, Sí, ese- sí, sí. Este Pero, era un... pero en serio, vuelvo a decir, hay que escuchar con detenimiento lo que dice ella, la nieta, porque vos, en todas las huellas que ella va dejando, te está narrando el horror de lo que sufrió ella, su familia, y muchos más de quienes no sabemos todavía su identidad. Totalmente. Bueno, este video creo que se divide como en dos partes, ¿no? Por un lado tiene como a los principales protagonistas, que serían, bueno, la Rabure y la nieta recuperada, pero también hay como una parte en la que inicia, que como que vuelve, ¿no? Como a cuestionar todas las políticas de memoria que se construyeron desde el 2013 en adelante, ¿no? Hicieron mucho foco ahí. Al principio empiezan como diciendo que hay un sesgo revanchista en todas las políticas que se usaron como cuantiosos recursos públicos para todas estas políticas. Sí, por supuesto habla de eso, ¿no? De toda la plata que se gastó, en el 2003. Que se gastó, sí. es tremendo. Sí. Es tremendo eso. En parte, bueno, recordamos primero la más famosa, la imagen más famosa de Néstor bajando los cuadros en el aniversario número 28 del golpe de Estado, bajando los cuadros Pidiendo de perdón, Viñón y en Videla. nombre del Estado. Total, Ujú. bajando, bueno, del colegio militar. Y después, por otro lado, el anulamiento, digamos, de las leyes de obediencia debida y punto final, que estaban destinadas justamente a eliminar o que se caduquen, digamos, todos estos delitos de lesa humanidad. Creo que había una que decía, de hecho, ¿no? Como para todos los militares que no tuvieran jerarquía mayor a coronel. Claro. Una de las dos leyes planteaban como la caducidad de ese tipo de delitos y la otra era, no sé si estoy diciendo mal, pero si 60 días de promulgada la ley no se los había citado a declarar, terminaban caducando los delitos. Sí. Ujú. O sea, Por eso es importante pensar que hasta ese momento, hasta el que Néstor pidió perdón, bajó los cuadros, anularon las leyes y demás, eso se consiguió por toda la lucha previa, que es importante también destacarlo, para no caer en una desmoralización también muy de época respecto de todo lo que está barriendo este gobierno, desde las políticas de derechos humanos hasta la reforma laboral, pienso. Todo se logró con lucha, con mucho 24 de marzo, donde quizás había muy pocas personas, donde se volvió a traer la idea de las locas de las madres y de la gente que empezó a reclamar por sus familiares o por todo el horror de la dictadura. Entonces, hasta llegar a ese momento, se luchó un montón. Yo siempre cuento que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, durante los 90, una de sus fundadoras, Adriana Calvo, que, bueno, Adriana volvió mucho a la memoria porque el testimonio en la película en Argentina, en 1985, de Santiago Mitre, el testimonio de la sobreviviente, que nos hace llorar a todos, que creo que lo personifica la actriz Laura Paredes, es el de Adriana Calvo. Es la primera sobreviviente que testimonió en el juicio de las juntas. Mamá de Tere Laborde, a quien dio a luz en un patrullero mientras estaba siendo secuestrada. Bueno, ella dijo, hay que atravesar este desierto menemista de alguna manera, y lo que hicieron desde la asociación fue algo muy útil,
con mucha proyección, que se llamaban los TRD. Eran los trabajos de recopilación de datos. Eran sobrevivientes yendo a buscar a otros sobrevivientes y armando fichitas para preguntarle dónde estuviste, cuándo te secuestraron, a quién viste, qué más puedes contar, y eso lo guardaban dentro del archivo y fue todo el material que sirvió 10 años después para el comienzo de los juicios. Entonces, esa militancia o ese laburo fino o esa memoria también es la que hay que traer, ¿no? De cómo se resistió y cómo se luchó aún en tiempos de impunidad, para pensar también, no solamente cómo enfrentar este contexto, sino pensar que esto también va a terminar. Gracias, Lucas. Yo la última le voy a hacer. ¿Vos le querés hacer alguna no, más? No, yo estoy escuchando. Muy atentamente. La última mía. ¿Crees que parte de esta movilización, que fue muy multitudinaria ayer, es como una respuesta, una crítica al gobierno por lo que vimos, por este pedido de la historia completa, de la teoría de los 2 demonios y demás? ¿Es esta una respuesta para que quede claro? Sí, claro. Lo de ayer fue contundente. Desde la demostración de unidad, pero también la diversidad que había en esa unidad, porque no todos pensamos lo mismo. Las miles y miles de personas que fueron ayer. Tampoco piensan lo mismo la gente que estaba arriba del palco leyendo el discurso. Y eso es súper interesante también pensar, la complejidad y los matices que hay dentro de todo el movimiento. Pero yo creo que si la única respuesta que pudieron dar fue este video en medio de la crisis económica que están atravesando, y a eso el pueblo le contrapuso como una imagen tan contundente como la de ayer, bueno, creo que va a estar también en la creatividad o en la forma con la que podamos ir sosteniendo lo de ayer día a día, ¿sí? Creo que ahí hay como un desafío, insisto, en volver a hablar con el que no piensa como uno, respirar, contar hasta 10 y salir de las redes también, que tan bien nos hacen quizás para difundir un montón de cosas, pero que nos encierran en los discursos propios. Sí. Entonces, creo que si ayer hubo personas que marcharon por primera vez, fue porque algún clic tuvieron. Entonces, creo que hay que agarrarse y aferrarse a eso para seguir construyendo memoria, verdad y justicia, insisto, con alegría, para ubicar a las nuevas generaciones que lo que estamos viviendo no vino del azar, no vino de la nada, sino que hay 50 años de un plan económico que, insisto, sigue impune. Lucas, muchas gracias, mucha claridad, tienen suerte tus alumnos y tus alumnas, muy claro. Gracias. Lo despedimos porque ya se tiene que ir, chicos. No lo podemos seguir reteniendo. Lo despedimos. Lucas Pedula, periodista de la revista MU. Búsquenlo, síganlo en las redes. Lo siguen en las redes.